Ahora veremos la última parte de estos principios generales de imágenes para el curso de anatomía e imágenes normales. Ahora tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética explota la interacción de grandes campos magnéticos con pequeños núcleos atómicos que tenemos en el organismo y que tienen la particularidad de comportarse como pequeños imanes giratorios. En esta interacción, los núcleos atómicos liberan energía en forma de señales de radiofrecuencia que se detectan con antenas también denominadas bobinas de recepción y procesadas luego por una computadora que las muestra como una imagen. La energía que utiliza, si ustedes recuerdan el espectro electromagnético que mostré al principio, la energía que utiliza la resonancia magnética son las ondas de radio o radiofrecuencia. Este es el esquema del magneto con sus diferentes partes. A la izquierda un paciente ya posicionado para el estudio. Ahora bien, ¿cuáles son los pequeños imanes giratorios que tenemos en el organismo? Son los protones, y los equipos de uso clínico utilizan las propiedades del núcleo del hidrógeno, que tiene un solo protón. ¿Por qué el hidrógeno? Por la superabundancia que hay del mismo en el cuerpo. En su gran mayoría son magnetos superconductivos que se enfrían a 4 grados Kelvin o menos 269 grados Celsius, que está muy cerca del cero absoluto. A esa temperatura la corriente va a fluir continuamente, prácticamente sin resistencia, creando un campo magnético permanente. A diferencia de la tomografía computada, que tiene un plano natural transversal o axial y que luego en la computadora nosotros con los datos que tenemos del plano axial la podemos reconstruir en el plano sagital o coronal, etcétera. La resonancia magnética o en resonancia magnética nosotros podemos seleccionar el plano que queremos directamente. O sea, la resonancia magnética es multiplanar. Este magneto está siempre prendido. Las bobinas o antenas son una parte importante, ya que son las responsables de transmitir la radiofrecuencia o de recibir el eco o la señal de los protones. Luego está la computadora que recibe eh, las señales y las transforma en una imagen. El campo magnético de la Tierra tiene unos 0.5 Gauss. 1000 Gauss es un kilogauss, un Tesla son 10.000 Gauss, y se usan equipos entre 15.000 y 30.000 Gauss, o sea, entre 1.5 y 3 Tesla en la práctica cotidiana. Digámoslo más claro, se excitan los protones con radiofrecuencia, luego se detiene esa estimulación, los protones en ese momento liberan la energía extra, la cual es detectado por una bobina receptora, y luego llegan como señales eléctricas a una computadora, o sea, unos y ceros que luego se exponen en una escala de gris como la gran mayoría de los métodos. Ustedes van a escuchar hablar de secuencias y estas secuencias son parámetros. Ahora miren estas dos imágenes de columna, que son cortes sagitales de la columna. La primera es en T1, la segunda es en T2. El líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el interior del canal espinal, aquí señalizados con los asteriscos amarillos en el T1 y negros en el T2, se ve oscuro el líquido en T1 y blanco o brillante en T2. La grasa subcutánea, marcada con las X, se ven blancas en ambas secuencias, T1 y T2. Si observamos las flechas rojas, están marcando el hueso cortical de los cuerpos vertebrales. En ambas secuencias se ven oscuras. El hueso cortical se ve oscuro porque no tiene protones excitables. Entonces, cuando se los trata de estimular con radiofrecuencia, no devuelven ninguna señal y cuando no hay señal, es oscura.
Ahora también pueden notar dos cuadraditos verdes en el medio de dos cuerpos vertebrales. Eso es el hueso esponjoso. Ahí se encuentra la médula ósea, que puede ser roja o hematopoyética o grasa o amarilla, y dependiendo de cuál prepondere será la señal que se va a tener. La resonancia magnética es muy sensible para detectar patología de la médula ósea, pero en principio ustedes ya tienen algunos datos para poder reconocer el T1 y el T2. El líquido en el T1 es oscuro y el líquido en el T2 es blanco o brillante. Sin embargo, la grasa es blanca o brillante en ambas secuencias. Nuevamente aquí tienen dos cortes, esta vez de cerebro, el primero en T1, el segundo en T2, donde ven los asteriscos amarillo a la izquierda y negro a la derecha, son los ventrículos laterales del cerebro. En el interior de los mismos también fluye líquido cefalorraquídeo, es líquido, es agua. Se ve oscuro en T1 y blanco o brillante en T2, como lo que mencionábamos recién en el interior del canal espinal. Nuevamente, ustedes al reconocer que tiene cómo se observa las zonas de líquido, van a poder identificar T1 y T2. Ustedes deben aprender a diferenciar la tomografía computada de la resonancia magnética. La grasa es blanca o casi blanca en resonancia, no importa qué secuencia sea. El hueso en resonancia es difícil de ver porque no es lo primero que salta a la vista como en la tomografía computada. O sea que el hueso se ve negro y la grasa se ve blanca en resonancia magnética, a diferencia de la tomografía computada donde la grasa es gris negra y el hueso cortical es blanco. Observen ustedes dónde están los asteriscos amarillos en ambas imágenes, tanto de tomografía como de resonancia. Señalan la grasa subcutánea y la grasa del abdomen. Blanca o gris blanca en resonancia magnética, oscura o gris oscura, mejor dicho, en tomografía computada. Las flechas verdes indican la piel que es gris en la tomografía computada y se los comento para que aprendan a reconocerla y no la confundan con la grasa subcutánea. Entonces ustedes observen los puntos 1, 2 y 3 del diapositivo. Dos ejemplos más para mostrarles cómo se observa el hueso en uno y en otro. Noten ustedes que en la resonancia magnética, la parte periférica del cuerpo vertebral que están marcando las flechas rojas se ve oscura. Yo les comenté, esa vez eran un corte sagital, que a nivel del hueso cortical no existen protones excitables, por eso se ve oscuro. Adentro del cuerpo, que no está señalizado aquí, hay médula ósea y depende de la médula ósea, si es roja o amarilla, es como va a ser la señal de la resonancia magnética. En tomografía computada a la derecha, noten ustedes que la cortical es blanca y nos llama la atención inmediatamente apenas vemos la imagen. La cortical blanca de un hueso indica que estamos frente a tomografía computada. La cortical negra es que estamos frente a resonancia magnética. Nuevamente observen los puntos 1, 2 y 3. Y ahora sí, finalmente, tenemos que aprender y considerar cómo mencionamos las estructuras anatómicas normales e incluso a las patologías.
en cada una de las metodologías y siempre las referimos con respecto a un órgano determinado, que es donde está la estructura o la patología. En tomografía computada se habla de densidad o atenuación, entonces la estructura puede ser isodensa, hiperdensa o hipodensa con respecto a algo. En ultrasonido o ecografía hablamos de ecogenicidad, entonces puede ser isoecogénica, hiperecogénica o hipoecogénicas con respecto a un determinado tejido, o isoecoica, hiperecoica o hipoecoica. Y la resonancia magnética hablamos de señal o intensidad. Una estructura o una lesión podría ser es isointensa, hiperintensa o hipointensa. También puede ser de baja señal o de alta señal, de hiposeñal o de hiperseñal. Aquí terminó la presentación con respecto a los principios básicos o generales de las imágenes, y por favor utilizar, en caso que tengan alguna consulta o alguna inquietud con respecto a lo mencionado, considerar entonces a la plataforma PETCO como lugar de consulta. Ustedes envían a la plataforma PETCO, a mí me envían una consulta en este caso, y yo les contestaré los días jueves a esa pregunta o inquietud. Muchas gracias.